amigo, bienvenido a la casa del Señor. En este momento queremos preparar nuestros corazones, hermanos, para recibir la palabra de Dios con reverencia. Así es que voy a pedir que un momentito más se pongan en pie y abran sus Biblias en Marcos 11, 15 al 19. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 19. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera. Marcos 11, 15. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Dice: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros, para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones? Bueno, hermano, el asunto está serio. Dios está molesto en que esto suceda. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos, Señor, recibirla con un corazón receptivo, y que cada vida que está aquí, Señor, sea edificada para gloria de tu nombre y bendecida aún. Y oramos por aquellos que no te han conocido, para que te puedan también conocer en una experiencia personal, venir a ti, a tus brazos, a tus pies. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a considerar, hermano, el tema: la justa indignación de Jesús en la purificación del templo. En la primera entrada de Jesús al templo, lo que hizo fue, como ya vimos anteriormente, fue observar lo que había allí. Observó todos los detalles. Cuando vuelve ahora por segunda vez, vino ya preparado para hacer lo que él vio que había que hacer. Fue movido por un celo santo al ver la casa de Dios en este estado. ¿Cuál era el estado, hermano? Lleno de animales, malolientos. No sé cuántos de ustedes han estado en establo. Nosotros estuvimos en un establo, hermano, de animales. Y las hijas nuestras estuvieron con la nariz agarrada durante todo el tiempo. Increíble. Porque era un lugar de animales, un lugar realmente terrible. Jesús vio que se estaba profanando el templo, hermano, que no se estaba dando el uso debido. Y había en su corazón un celo que dice en el Salmo 69:9, en el lenguaje actual, dice: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Era una ofensa a Dios, hermano. ¿Estaba mal lo que ellos estaban haciendo? Bueno, ellos pudieron haber tenido este negocio a distancia del templo. El problema, lo que estaba malo era, hermanos, que era en el mero templo, lo que se le llama el atrio de los gentiles, que estaban haciendo este negocio. Y eso era terrible. Eso no era lo que Dios había pensado acerca del templo. Imagínense un comercio, un mal olor. Eso no es lo que Dios había pensado. Hay otra versión que dice, la nueva traducción viviente, dice: el celo de tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Porque era un insulto a Dios hacer eso. Jesús no solo notó que habían convertido el atrio de los gentiles en un mercado, sino que también usaban el atrio de los gentiles como un atajo, es decir, un camino más corto, y por ahí era el cruce de la mercancía. Terrible, hermano.
Toda la gente cruzando con sus animales por ahí porque era el camino más corto. Y realmente, hermano, el Señor vio que esto molestó su corazón y se paró en medio de los que cruzaban con mercancía y animales y le dijo, por otro lado, no por aquí, por el templo. Había otros lugares que se podían pasar, pero ese era el camino más corto. Entonces, mis amados hermanos, el Señor se paró y realmente, hermano, lo hizo con una autoridad de Dios, porque Jesús era Dios, y también vio que la casa de su padre estaba en esta condición. En este sermón estaremos contestando dos preguntas básicas. En primer lugar, ¿cómo Jesús efectuó la purificación del templo? ¿Y por qué de esta manera? Y esta segunda, ¿cuál fue el propósito de la purificación del templo? Entonces meditemos en el primer punto, cómo Jesús efectuó la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. En otra palabra, despojó a los mercaderes que profanaban el templo. La función del templo era totalmente frustrada con estas actividades. Dios no toleraba las actividades religiosas que se efectuaban allí, ni las prácticas perversas y comerciales que dominaban ese escenario. Pastor MacArthur comenta lo siguiente acerca de este pasaje. Él dice, Jesús confrontó regularmente a la apostasía y la iniquidad de la religión de Israel y llamó a la nación a regresar a la verdadera adoración a Dios a través de la fe en Él. El pueblo de Dios lo conforman, dice este pastor, los que en espíritu servimos a Dios y nos servimos y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. La casa del Padre se había convertido en un centro de comercio, hermano, increíble, donde se vendían miles de animales. O sea, no estamos hablando, hermano, de algo pequeño, era un negocio en grande. Miles de animales que llenó a Jesús de ira santa. ¿Sabía usted que Dios, hermano, se aira? Los cambistas de monedas también tenían tiendas allí representadas por Anás, el sumo sacerdote. Es decir que, hermanos, desde el sacerdocio del templo también eran parte del negocio. Naturalmente recibían su comisión de esos vendedores que estaban allí haciendo de ese lugar, hermano, abuso y extorsión, un monopolio de ese lugar. Ahora Cristo, hermanos, comenzó a tomar las medidas, digamos. Cristo volcó las mesas y no consentía que nadie atravesase por allí con mercancía. En otra palabra, esto no es un centro comercial, es el templo. Jesús se opuso tajantemente, hermano. Dice, y no consintió que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Yo imagino la actividad de Jesús, hermano, en esa ocasión. Cristo mostró su uso de autoridad, hermano, a los que pervertían el lugar y quitaban la tranquilidad para la oración y la adoración. El Evangelio de Juan, hermanos, nos narra este mismo pasaje. Parece que fue en diferentes circunstancias, pero lo hace con un tono aún más fuerte. Escuche, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados y haciendo un azote. ¿Nota usted un énfasis? En otra palabra, cogió un instrumento y lo azotó. Dice, haciendo azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas. Da otro detalle más. Las monedas las esparció y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto.
Estaba fuerte el Señor. Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y uno puede decir, bueno, hermano, esto fue allá, esto se da allá en el Medio Oriente. Pero esto puede darse donde quiera, hermano, en cualquier lugar. La casa de Dios puede convertirse, digamos, en un negocio, y el evangelio también mucha gente lo pueden pervertir. Yo estaba hablando con un amigo que yo le testificaba allá en Boston, era compañero de trabajo mío en una panadería, y siempre vivíamos, nos pasamos el día hablando y haciendo pan en una mesa y hablando. Y él me dijo que iba a ir a una campaña. Al día siguiente yo le pregunté, ¿cómo te fue en la campaña? Entonces él me dijo, bueno, todo estuvo bien. Todo estuvo bien. Pero, me tiró un pero comenzaron a decir, párenselo de 100, párenselo de 50, párenselo de 10, párenselo de 5. Y no sé si llegaron al de al peso. Dice que lo único que no les gustó fue eso, hermano. Que comenzaron a pedir ofrenda y dijeron que la gente se parara, y realmente, digamos, el muchacho, a pesar de que oyó el evangelio, pero cuando hay un pero, hermano, se va todo abajo. Cuando hay un pero, se va todo abajo. Cuando la religión, entonces, puede convertirse en un obstáculo para que la gente busque a Dios. El templo era para orar y para que la gente busque a Dios. En este momento, en vez de que la gente buscara a Dios, se estaba convirtiendo en un obstáculo. Ahí no se podía orar. Ahí no se podía estar del mal olor de los animales, bueyes y cuantos animales habían allí. Bueno, mis amados hermanos, cuando la gente cambia el propósito de Dios y en verdad en vez de ser una vía para que la gente busque a Dios, se convierte en un obstáculo. Juan el Bautista fue anunciado en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino para la venida del Mesías. Preparó el camino. Ahora, ¿cómo lo preparó el camino Juan? Bueno, predicando el mensaje de arrepentimiento. Esa era la preparación. Juan dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 3:2. Entonces, hermano, esa era la preparación. Pero también había algo que tenía que ver con limpiar, digamos, el lugar donde la gente pudiera ir con tranquilidad a buscar a Dios. Ahora, este cuadro tenía autores intelectuales que dirigían desde allí. La pregunta es, ¿por qué el Señor también no quitó a los autores intelectuales? Porque esos autores intelectuales, hermano, iban a contribuir al cumplimiento, digamos, del plan salvífico de Dios, del plan de salvación de Dios, porque aquí comienza la oposición. Cristo va a la cruz, hermano. Esos líderes se levantaron, ellos se levantaron, y por eso Jesús lo dejó tranquilo, porque lo único que podían hacer era avanzar el plan de Dios. De manera que podemos decir, hermano, cuando Dios no fue honrado en el templo, la nube que representaba la gloria o la presencia de Dios se elevó y salió de allí. A esto pudiéramos llamarle alerta roja. Algo ha pasado, algo grande ha pasado. Debía haberse voceado un Icabod, que quiere decir, hermano, la gloria de Dios ha sido traspasada. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 18 y 19, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral en los días de Ezequiel, de la casa, y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Era que la gloria de Dios venía al templo en forma de una nube y llenaba ese lugar. Y la gente, hermano, podía contemplar allí la gloria de Dios.
Cuando las cosas comenzaron a complicarse y el templo no se le estaba dando su debido uso, la gloria de Dios se movió de la puerta principal, luego se mueve a la puerta oriental. De la puerta oriental, hermano, de la muralla de la ciudad, por último hacia el monte de los olivos, y se podía ver el proceso de cómo se alejaba la gloria de Dios, y por último se apartó por completo. No se vio más las nubes, que era una representación típica de la presencia de Dios. Ahora, esta era la verdadera alerta roja. Aquí, hermano, había que tocar una trompeta y decir, algo está pasando, algo grande está pasando. Entonces lo que hace Dios es que se retira del templo. ¿Y qué pasó entonces, pastor? Las prácticas religiosas se siguieron celebrando en el templo con regularidad, pero sin la presencia de Dios. Las prácticas siguieron, los sacrificios siguieron en el templo, las ordenanzas que se hacían en el templo siguieron, pero sin la presencia del Señor, sin la presencia de Dios. Esta era una alerta, y de veras una alerta roja. Dijo, pues traspasada es la gloria de Israel. Traspasada es la gloria de Israel. Esta misma palabra se dijo cuando se llevaron el arca, cuando los filisteos se llevaron el arca. Este cuadro puede repetirse en la actualidad. Celebración de actividades religiosas sin la presencia de Dios. Ahora, pastor, ¿cómo podemos estar seguros de la presencia de Dios? Bueno, hay una iglesia grande que costó 44 millones y le diseñaron arriba una paloma arriba allá arriba. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que eso garantiza la presencia de Dios? Aunque la paloma aparece como símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. El pintar una paloma arriba del edificio, porque está eso, hermano, arriba de un edificio hay una paloma pintada, pero eso no garantiza la presencia de Dios. En primer lugar, porque Dios no es una paloma, ni el Espíritu Santo tampoco. Pastor, ¿cómo podemos asegurarnos la presencia de Dios? Entonces la iglesia, hoy, nosotros, bueno, reflexionando en la naturaleza santa de Dios y actuando conforme a su carácter. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Reflexionando en la naturaleza santa de Dios y actuando dentro de la iglesia conforme al carácter de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, dice 1 Pedro 1:15, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces comencemos por la santidad. Comencemos por la santidad de Dios. El que ha de estar ministrando tiene que también vivir una vida apartada para Dios, una vida santa. Es válido la autodisciplina. ¿Qué es eso, pastor, la autodisciplina? Si usted no se siente bien, no toma la Santa Cena, tampoco participe en la iglesia. Tampoco participe en la iglesia. Porque, hermano, es muy buena la autodisciplina. Cuando la iglesia ya pone en disciplina es porque la persona no ha tomado las medidas de la autodisciplina. Es bueno decirle, no, siga adelante con la Santa Cena. Pero la voy a tomar porque ¿qué van a decir? Que yo ando mal. Bueno, quizá usted no está preparado para participar de la cena ese día. No piense en el qué dirán. Piense en usted. Por eso cuando se da la Santa Cena dice que cada uno se autoexamine. Que cada uno mire para adentro cómo ando. Y usted no anda bien, no toque la Santa Cena. Déjala que pase. No importa lo que piense
cualquier persona de la iglesia. Segundo lugar, asegurémonos que estamos haciendo todo para la gloria de Dios. Asegurémonos, hermanos, de que estamos haciendo todo para la gloria de Dios. La Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Alguien dijo, yo no he ensayado bien esta canción, pero lo voy a cantar porque es para la gloria de Dios. ¿Qué le parece a usted? Eso era lo que debía haber hecho. Ensayarlo bien, practicarlo bien antes, porque es para la gloria de Dios. Y a Dios tenemos que darle lo mejor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? El templo, hermano, fue construido originalmente para que el hombre tuviera un encuentro con Dios para todas las naciones. No era un lugar exclusivo para los judíos solamente. Marcos añade para todas las naciones. Un pastor comentó, la oración es el fundamento de la adoración. La oración es el fundamento de la adoración. Porque cuando los músicos van a practicar, para adorar, tiene que comenzar orando. Si usted va a evangelizar, tiene que comenzar orando. Si usted va a tener una actividad en la iglesia, tiene que comenzar orando. Entonces dice este pastor de experiencia que la oración es el fundamento de la adoración. Y yo lo creo, hermano, con fuerte convicción. Todo lo que se hace en el servicio al Señor debe estar revestido de la oración. Antes de comenzar el culto, allá nos reunimos en la oficina para orar. Había otro grupo de intercesión orando por otro lado. Porque Dios estaba pensando en eso. Dice, y les dijo, le enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué le parece a usted? Este es el verdadero propósito del templo, hermanos, que fuera un lugar de oración, un lugar donde la gente pudiera encontrarse con Dios, y que realmente, hermanos, la gente viniera desde cualquier dirección a la casa de Dios. Habían promesas para el pueblo de Israel únicamente, pero Dios no es el Dios de Israel únicamente. Dios es el Dios, hermano, para el mundo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Para que todo el mundo le conozca, para que todo el mundo le busque. Por eso el templo era casa de oración, no era para los judíos exclusivamente, sino Marcos añade, para todas las naciones. Dios nunca fue exclusivo para la nación judía. La Biblia dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El propósito de Dios va más allá de la frontera de Israel. Dios quiso atraer personas del mundo entero para que vinieran al templo a orar y a encontrarse con Dios. También dice las Escrituras, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué encontraron los gentiles que llegaban a la casa de Dios? ¿Qué encontraron, hermano? Un negocio, un mercado, un lugar malolientos, y desde arriba del sacerdocio, hermano, estaban recibiendo beneficio. Como que las escrituras, hermano, le habían pasado sin meditar en ellas. De hecho, Habacuc 2:20 ya nos dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habla de la reverencia que debe haber en la casa de Dios. Varias veces el templo de Dios se usó hipócritamente. Buscaban a Dios, no buscaban a Dios en espíritu y en verdad, sino como una protección espiritual, como una manera de calmar la conciencia, como un amuleto, hermano, diciendo si yo voy al templo yo estoy bien. No, hermano, el templo es el lugar para que la gente se encuentre con Dios. El templo no es en sí mismo el fin. El fin es que el hombre tenga un encuentro con Dios.
Y la Biblia lo habla claro, hermano. Jeremías 4, 7, 4 al 7 y versículo 11 dice, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, oiga lo que decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En otra palabra, esto nadie lo puede destruir, esto nadie lo puede quitar y nosotros estamos protegidos porque estamos en el templo. No, 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 no. El templo es para usted venir a recibir la palabra, es para usted venir a tener un encuentro personal con Dios. Porque dice aquí, cuando ellos dijeron esa palabra, Dios añadió lo siguiente a través del profeta Jeremías y dijo, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, que lo hacían, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Y hace una pregunta, al final en el versículo 11 dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y aquí yo también lo veo, dice Jehová. Dios había visto eso, hermano. Porque un nombre de Dios en las Escrituras es el Dios que ve. ¿Sabía usted eso? Eso está en su Biblia. Tiempo de Agar e Ismael en el desierto. Dios vio la situación de Agar, vio la situación del niño muriéndose de sed. Entonces Dios le proveyó agua. Entonces ella dijo, tú eres el Dios que ve. Es un nombre de Dios. Dios ve todo. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando la religión se convierte en una maldición, cuando la gente se parapeta en la religión, sustituyendo tener un encuentro personal con Dios. Hermano, cuando la gente dice, bueno, yo voy al templo, eso es suficiente. No, no, tú vienes al templo, pero tú debes tener un encuentro personal con Dios también. Por eso el Señor aclaró, hermano, de una forma tan maravillosa para que la gente no se autoengañe. Porque esta gente estaban engañados. Ellos decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, 3 veces. Es decir, que lo hicieron con un énfasis extraordinario. Dijo el Señor en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, aquí está la palabra nuevamente, y es el Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, oiga bien, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, hermano, en el día del juicio, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, mis amados hermanos, a Dios nadie lo engaña. Pero también nosotros los seres humanos, el Señor nos ha dado una clave para saber si una persona realmente está buscando a Dios o no lo está buscando. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. A Dios nadie lo puede engañar, pero también nosotros podemos abrir los ojos, porque la vida da un fruto diciendo lo que es. El templo fue destruido, nosotros sabemos, por tropas romanas al mando de Tito en el año 70. En primer lugar, algunos detalles. ¿Por qué fue destruido el templo? ¿Por qué Dios permitió, hermano, que un emperador acabara con la primera maravilla del mundo? Yo digo que es la primera maravilla del mundo, aunque no aparecen las 7 maravillas. Y yo digo que es la primera porque fue diseñada por Dios. Y todo en su templo proclamaba su gloria. Todo. Hermano, hasta la ropa de los sacerdotes fue diseñada en el templo. Todo proclamaba su gloria. Eso lo dice la Biblia. Hasta la ropa interior, hermano, de los sacerdotes debía ser de lino fino. Imagínese usted. La ropa interior, aún la ropa interior fue diseñada por Dios. El templo fue destruido por varias razones ya. En primer lugar,
no se iba a necesitar más sacrificio. Ya no se iba a necesitar un lugar para sacrificio, porque dice la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, ya no se iba a necesitar sacrificio. Ya el templo Dios podía permitir que lo destruyeran. Segundo, ya el templo no se iba a necesitar para orar, porque era casa de oración para ir a orar, para todas las naciones. No se iba a necesitar porque ya Dios dice en su palabra, en 1 Timoteo 2:8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Ahora ya no es el lugar, dice la Biblia, ya es para orar, ya es como en cualquier lugar. Ya el templo no iba a ser esa casa de oración, no se iba a necesitar. Tampoco el templo ya no era el lugar para entrar en la presencia de Dios. Ya no era el lugar preciso para contemplar la presencia de Dios. Ahora Dios quiere usar nuestro cuerpo como templo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora ya no se va, la presencia de Dios no se va a estar manifestando en el templo. Más, ahora Dios quiere morar en nuestros corazones y que nuestros cuerpos seamos templo del Espíritu Santo. Así el templo iría por muchos lugares. Donde quiera que se mueva un cristiano, se está moviendo el templo de Dios. Ahora Dios quiere morar en nuestro cuerpo. Mora cuando la persona recibe a Cristo. Ahora viene el Espíritu Santo y mora permanentemente, digamos, en esa persona. Dijo un comentarista lo siguiente: Jesús aseguró a sus discípulos que la efectividad de la oración no tiene nada que ver con el templo ni con sus sacrificios. No se iban a necesitar más. Cuando Cristo muere en la cruz, el acceso a Dios queda abierto para cualquier persona que venga a los brazos de Cristo. Es interesante, hermano, que si había una cosa sagrada en el templo, era el lugar santísimo. Ahí nadie podía ver. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, y había una cortina que el que la cruzaba moría. Cuando Cristo muere en la cruz, se rompe la cortina de par a par. En otras palabras, hay acceso ahora a la presencia de Dios a través de la obra de Cristo. Alguien comentó, el que cree en Cristo necesitará entonces seguir a Cristo, servir a Cristo, vivir para Cristo, testificar de Cristo, honrar a Cristo, obedecer a Cristo y glorificar a Cristo. Entonces, hermano, concluyo con algunas aplicaciones. Tenemos que preocuparnos con sinceridad en estos días, hermano, ¿dónde están parados nuestros pies? Entonces imagina, por ejemplo, que una gente venga a la iglesia a buscar de Dios y cuando llega solamente oiga hablar de dinero. O que una persona piense que porque canta, bueno, los cánticos están proyectados para que todo el mundo cante, será suficiente. O leer la Biblia será suficiente. Dios busca más que eso. Él busca que acudamos a Cristo en arrepentimiento y plena certidumbre de fe. Y que le sigamos, que le sirvamos, que vivamos para Él, que testifiquemos de Él, que le honremos, que le obedezcamos y que lo glorifiquemos, como leímos ese breve comentario. ¿Por qué el Señor también en este mismo contexto del pasaje que estamos predicando maldijo la higuera? ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenía mucho follaje, muchas hojas, pero no tenía frutos.
Era solo apariencias. Esa higuera ilustró la realidad espiritual de la nación de Israel. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad, hermano? Pero ilustra también la realidad de muchos que se consideran cristianos sin serlo. Hay mucho follaje, pero poco fruto. Hay una crisis de identidad y de compromiso aún en la iglesia. Por ejemplo, pudiera una persona decir, no voy a ir hoy a la iglesia porque está lloviendo. Lo único que usted necesita es un paraguas, hermano. Y un corazón devoto que usted diga, voy para allá. No voy a ir a la iglesia porque tengo un dolorcito de cabeza. Un Tylenol. En lo que prepara el café, hermano, se resuelve ese problema. O que una gente diga, me gusta ver el culto por internet. Me gusta, me encanta. O sea, yo me puedo quedar en casa. Además hay gente que dice, me voy a quedar en casa, yo lo voy a ver por internet. Pero ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Bueno, el que lo puede ver, hermano, amén, que lo vea. Pero eso es para gente que están allá, por allá, mirando. Pero para los creyentes, la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la idea es por mala costumbre. Esa es la idea del pasaje. Que algunos acostumbran quedarse en casa y dicen, bueno, yo lo voy a ver hoy por internet. Y ahí contestan llamadas, contestan mensajes, van a la cocina, cuelan un café y el pastor predicando por internet. Y cuando vengo, no, cuando yo vuelva, cuando yo regrese de nuevo, cojo el hilo. Es muy fácil. Es muy fácil. Suger Michelin preguntó en una predicación referente a este mismo tema que estamos predicando, ¿por qué muchas personas se refugian en la religiosidad? Y él contesta, porque la religiosidad da gloria al hombre. El hombre se siente mejor. Buscar a Cristo de todo corazón, decía Michelin, consiste en venir a Él como un pobre en espíritu, que no tiene nada que ofrecer, venir con las manos vacías en arrepentimiento y fe. Esto glorifica a Cristo. Voy a repetirlo. ¿Por qué muchas personas se refugian en la religiosidad? Por ejemplo, hay personas que usted le pregunta, ¿tú eres cristiano? Y le contesta, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia, amén. Venga. Porque la religiosidad da gloria al hombre. Buscar a Cristo de todo corazón consiste en venir a Él como un pobre en espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. Que no tiene nada que ofrecer. Venir con las manos vacías en arrepentimiento, diciéndole al Señor, aquí está mi vida. Esa actitud glorifica a Cristo. Dios está buscando más que apariencias. Él quiere que vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y que todo lo que somos lo dediquemos a Él. Yo termino, hermanos, con esta gran verdad. Cuando el Señor fue al templo, 2 veces, por lo menos vimos en estos pasajes, que fue al templo, contempló algo horrible. Horrible en el templo. Negocio, hermano, desde la cabeza del templo hasta abajo, mal olor, mercancía circulando por el patio del templo, por el atrio de los gentiles, donde los gentiles, hermanos, debían conocer el verdadero Dios de Israel. No había manera de hacerlo. Pero también encontramos al Señor ya paseándose por las iglesias. Eso está en su Biblia. El Señor, por las iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, comenzó a pasearse por ellas. Y contempló, voy a citar una por lo menos, algunos problemas que habían allí. Que algunos habían dejado el primer amor. En otra palabra, ya no era lo mismo. Ya yo voy si puedo y si no, lo veo por internet. Ahí le estoy yo cayendo otra vez al asunto.
Señor le dijo, arrepiéntete. A la iglesia, pero ¿cómo le va a decir a la iglesia que se arrepienta? Pero no son cristianos esa gente. El Señor le dijo, arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué significa eso? Que la iglesia había caído. Y arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Cuál era la etiqueta que tenía el judío? Bueno, el judío podía decir, nosotros somos de la descendencia de Abraham. Nosotros no necesitamos mucho, somos de la descendencia. Nos sigue una bendición. Tenemos, digamos, tradiciones, fiestas. Esa era la etiqueta de los judíos. Y de la iglesia, hermano. Y la iglesia. Por ejemplo, hay gente que tienen cargos. Usted no se puede etiquetar en eso. Cargos. Recuerdo la ocasión que una muchacha que era presidente de la sociedad de jóvenes, en una conferencia vino a mí llorando. Yo le dije, ¿qué te pasa? Porque era como mi hija. Esa familia era una familia muy querida, la familia Báez. Y ella viene llorando. Digo, ¿qué te pasa? Entonces ella me dice que yo quiero aceptar a Cristo. Y digo, pero tú no eras cristiano, pero tú eras presidente de tú eras presidente de los jóvenes. Sí, pero no tenía a Cristo. Y Dios tocó su corazón. Ella tuvo un encuentro con Cristo. Es decir, que cualquiera que era, yo no había visto una muchacha más activa en la iglesia que esa. No la he conocido más. Eso era, hermano, cubriéndolo todo. Pero en un mensaje, en una conferencia, hermano, el Señor tocó su corazón y el Espíritu le mostró a ella, tú no eres cristiana, aunque tiene muchos cargos en la iglesia. Y era la más activa. Pero Cristo quebrantó, la palabra quebrantó su corazón. Y ella aceptó a Cristo. Bueno, mis amados hermanos, hay una gran verdad. Dios quiere más que apariencias. Dios quiere más que solamente tú visites la iglesia. Dios quiere que tú le entregues su vida a Él y haga una decisión por Él. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por la puerta que se nos abre a través de la obra de Cristo en la cruz. Tenemos acceso a Él con libertad, podemos venir a Él. ¿Cómo estamos? Y tú nos recibes. Yo quiero hacer una invitación en este momento. Si hay aquí alguna persona que dice, pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo. Quizás tú has oído mucho la palabra de Dios. Dios te ha dado muchas oportunidades, pero quizás esta tarde puede ser tu oportunidad. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Jesús? Levante su mano. Yo quiero orar contigo. O ponte de pie. Yo quiero orar contigo. ¿Hay alguien que quiere tener un encuentro personal con Jesucristo? Dios quiere más de lo que tú estás dando. Dios lo quiere todo. Dios quiere tu corazón, una entrega formal de tu vida a Él, venir a Él en arrepentimiento y fe de todo corazón. ¿Hay alguien que acepta al Señor? Si no, vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la manera como tú te manifiestas. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia. Pero en esta ocasión cogiste también el látigo para tratar con aquellos que vulneraban ese lugar, aquellos que impedían que la gente viniera a Dios. Aunque era religión, pero no había allí la oportunidad para que la gente tuviera un encuentro real. Aquí la tenemos ahora, para que tengamos un encuentro, oportunidad para que tengamos un encuentro real contigo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sea exaltado y glorificado tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús te damos las gracias.
Amén y amén.